17 de diciembre de 2023, tercer domingo de Adviento. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 y 2 y versículos 10 y 11. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24, y el evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. La tónica dominante de este domingo es la alegría. Por eso se le llama este domingo el domingo gaudete, es decir, el domingo alégrense. La consigna estén siempre alegres permea todo el tiempo de Adviento y debe permanecer todo el año. Si el Señor está cerca, entonces su proximidad es motivo de gozo, no de tristeza. Él viene a salvarnos y hará brotar la justicia, como nos recuerda hoy la primera lectura. Este domingo aparece la figura de Juan Bautista de nuevo. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso de los 3 pasajes, atento, pausado, y después pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2 y versículos del 10 al 11. Los capítulos del 56 al 66 conforman la tercera parte del libro de Isaías y reúnen oráculos de uno o de varios profetas que después de que los desterrados hubieron retornado, continuaron acompañando al pueblo en la nueva etapa después del exilio. El pasaje que hoy escuchamos describe la unción del Mesías por obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes eran ungidos con aceite como símbolo de consagración y de investidura de autoridad. Era el equivalente a una coronación, pero con marcado sentido religioso. De ahí viene que el enviado de Dios sea llamado Mesías, que quiere decir el ungido. La palabra ungido se tradujo al griego como Cristo. La lectura distingue al Mesías de otros ungidos por el poder humano, diciendo que quien lo unge es el Espíritu de Yahvé. La unción del Mesías conlleva una misión que es descrita con verbos de transformación: anunciar la buena noticia a los pobres, curar, proclamar perdón, dar libertad. El profeta anuncia que el Mesías pregonará el año de gracia, que recuerda la institución establecida en Levítico 25 del 10 al 17, para que cada 50 años se perdonaran todas las deudas, se restituyera la tierra y la libertad a quienes la habían perdido o habían sido despojados de ellas. La ciudad entera responde a estas promesas mesiánicas, desbordando de alegría y alabanza, porque el Señor, que revestido de poder ha salido en auxilio de su pueblo, ahora engalana la ciudad con la justicia y la salvación. Hay en la lectura 2 imágenes que ilustran la alegría de la salvación. La primera es la imagen del gozo nupcial y la segunda el júbilo que trae el tiempo de la cosecha. Esta segunda imagen nos advierte que el proceso por el que Dios realiza su obra de salvación requiere de la misma paciencia del campesino, que se empeña con perseverancia en el trabajo para alcanzar a ser testigo del milagro de la germinación y del crecimiento de la planta. Este texto será el que corresponderá leer a Jesús cuando en la sinagoga de Nazaret lo invitan a dirigir unas palabras a los congregados. Jesús actualiza al profeta Isaías señalando que Él es el Mesías y describe así su misión como una obra de liberación total, inaugurando con su venida al mundo el año de gracia anunciado por Isaías. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Esta segunda lectura toma los últimos versículos de la primera carta a los Tesalonicenses para dirigirnos un vigoroso llamado a la alegría. Con estas palabras Pablo concluye su carta, la primera que escribe, con una serie de exhortaciones que apelan al corazón y a las emociones de sus oyentes. Como la preocupación de los tesalonicenses estaba relacionada con el retraso de la venida del Señor, Pablo quiere combatir el desánimo y el debilitamiento de la esperanza de los tesalonicenses a través de estas exhortaciones que animan y consuelan. Los consejos de Pablo se suceden uno tras otro en la lectura,
Quien experimenta la vida en Cristo debe vivir intensamente los valores del Evangelio, evitar devolver mal por mal, vivir siempre haciendo el bien, amar tanto a los miembros de la comunidad como a la gente de fuera de ella. Por eso el apóstol recomienda estar alegres, orar y dar gracias de manera perseverante. Resalto 2 elementos que alcanzan un fulgor mayor en este tiempo de Adviento. El primero es no impedir la acción del Espíritu Santo, no extinguir su fuego en nosotros. La alegría, la entrega generosa son dones del Espíritu que debemos conservar sin mezquindades y sin permitir que las circunstancias cambiantes de la vida nos perturben. El segundo elemento es el discernimiento, es decir, la capacidad de examinar todo sin prejuicios para quedarse solamente con lo bueno. Nos asombraríamos de cuánto bien podemos encontrar fuera de las estructuras de la iglesia, si tan solo abriéramos el corazón y cayéramos en la cuenta de que la acción del Espíritu fecunda la historia, a veces en los lugares y los modos más insospechados. Quedémonos pues con esta tarea en el Adviento, examinar todo con ojos de fe y quedarnos con lo bueno. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. El Evangelio de San Juan se abre con un hermoso prólogo poético que abarca los primeros 18 versículos. Es importante leer completo Juan 1 del 1 al 18. De ese poema inicial han sido tomados los versículos que se refieren a Juan el Bautista, que lo presentan como el testigo de la luz, aquel enviado por Dios para dar testimonio del Mesías, de Jesús, que es la luz del mundo. Y a estos versículos del 6 al 8, la liturgia une un pasaje posterior, capítulo 1, versículos del 19 al 28, en el que Juan Bautista afirma ante las autoridades del templo que él no es el Mesías, ni es Elías, ni ninguno de los profetas. Juan rehúsa así identificarse con ninguna de las grandes figuras esperadas para el tiempo mesiánico. Su único propósito es dar a conocer a Jesús en medio de su pueblo. Es a Jesús a quien hay que buscar y descubrir. Elías era el profeta cuyo retorno era esperado para purificar la fe del pueblo de Israel. El profeta, en cambio, hacía referencia al nuevo Moisés, prometido en Deuteronomio 18, del 18 al 19. Juan quiere aclarar que él no tiene expectativas mesiánicas. Es solamente la voz que clama en el desierto, como recuerda Isaías 40 del 1 al 2. Él es el precursor que anuncia la llegada de la luz. Juan termina añadiendo que su bautismo es con agua, pero el que viene detrás de él nos bautizará en el Espíritu Santo, afirmación que aparecerá más adelante también en Juan 1:33. Adviento es el tiempo en el que los cristianos y cristianas, tras las huellas del Bautista, reconocemos y asumimos nuestra misión de ser testigos de la luz, de aquel que es la palabra hecha carne. Hasta aquí los comentarios de este tercer domingo del tiempo santo del Adviento. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.